a grabar para que ustedes coloquen en el chat los nombres de las personas que agendaron la tutoría y poder registrárselas, por favor. Listo, vamos a empezar. A ver, jóvenes, cuéntenme. ¿Qué de los temas que ustedes han revisado dentro de la guía número 1 tienen dudas? Les escucho. ¿Qué desean que les explique acerca de la guía número 1 o quieren que les dirija ciertas explicaciones con los ejercicios que se plantean? ¿Qué han revisado de eso para poder dirigirles? A ver, cuéntenme. ¿Qué pasó, jóvenes? A ver. ¿Tienen problemas con el micrófono? O escriban por el chat si es que tienen algún tipo de dudas para hacérselas. ¿O qué sugieren ustedes? ¿Hacia dónde podemos orientar la tutoría? ¿No? ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? Ingeniera, no sé si podría dar como una pequeña explicación de vectores, porque ya vimos en la nivelación, pero necesitamos recordar un poco sobre vectores. Ya. Bueno, yo les puedo dirigir en esta primera guía qué es lo que vamos a necesitar. Recuerden ustedes que no todo lo que se vio en vectores nosotros lo vamos a utilizar, se puede decir. ¿Ya? Entonces, yo les puedo dirigir con ejercicios, porque ustedes saben que el tiempo igual es muy corto. Yo les puedo dirigir con ejercicios y en base a esos ejercicios poderles explicar también la teoría, o sea, dónde está ahí la teoría que nosotros estamos implementando en la guía, ¿no? Listo, miren. No sé si ustedes han podido revisar los ejercicios, tantos que se resolvieron con palabras como los ejercicios que en el objeto de aprendizaje, donde ustedes veían 3 cajitas, donde ustedes podían ver que existía ahí finalmente una evaluación final que decía una tarea en la que se les pedía a ustedes que la revisaran para ver si ustedes, después de revisar toda la literatura, podían estar en la capacidad de resolverlo. O sea, por eso los pongo finalmente, por eso pongo finalmente esas tareas. No solamente para que ustedes las resuelvan y obtengan un puntaje, sino que para que ustedes visualicen. Profesora, A ver, dígame, joven. eso que subió ahí es como para practicar, no es Claro. tarea en sí. Exacto. Ah, exacto, ya. Exacto. Para que Listo. ustedes practiquen y ustedes vean si están en la capacidad de poder resolverlo. ¿Ya? Entonces, y que de ahí surjan las dudas, ¿verdad? Yo tengo duda en esto, pensé que se podía hacer así, pero no sé si estoy seguro. Entonces, ahí poderles orientar. ¿Sí? Bueno, como yo ya tenía una tutoría anterior a las 7 de la mañana, entonces yo les voy a orientar un poco acerca de lo que se planteó en esa tutoría, que puede ser que ustedes también tengan esa serie de dudas, ¿no? Ya. En esa tutoría se planteó lo siguiente, les voy a mostrar, vamos a ver acá. A ver, vamos, ya vamos para acá. Ya. Les voy a compartir y les voy a preguntar y ustedes me dirán sí o no. No tengan miedo de contestar, no tengan miedo de preguntar. La idea es conocer qué saben ustedes. Sí, déjenme ver, parece que alguien estaba
pidiendo acceso. Vamos a dejar un momento de compartir, pues simplemente es, no, parece que no, ya. Entonces, la idea es esa. La idea es que ustedes no se limiten en las tutorías, sino que pregunten, así piensen que, a ver, vamos otra vez a compartir. Así piensen que la pregunta puede ser que los demás ya la sepan, pero usted la necesita conocer. Ya, estábamos en esto. Entonces, si ustedes revisaron este documento, se puede decir que estaba dentro de la carpeta donde decía videos, donde decía ejercicios, tutorías. Ustedes pudieron apreciar estos ejercicios que finalmente yo lo que traté es no hacerlos gráficamente, sino darles ciertas guías, pero textualmente se puede decir. Entonces, en la tutoría anterior me decían, profesora, bueno, sí, los primeros ejercicios, como ya nos daba la respuesta, pues nos quedamos sin esa incógnita, o sea, todo está resuelto aquí. Pero dice, llegamos al número, creo que era 3 o 4, al ejercicio 3, en el que decía encontrar la magnitud del vector resultante del siguiente sistema de vectores mostrado en esta figura y ellos decían, creíamos tener la respuesta, pero si nos podría explicar, porque esta nos pide que la hagamos, entonces queremos saber si lo hemos hecho bien. Y me pareció bien, porque aquí igual se está aplicando uno de los métodos que ustedes tienen que conocer, ¿verdad? Listo. Entonces, podemos hacer el mismo ejercicio, podemos plantearlo, podemos hacer esto o podemos hacer el anterior, no hay problema, ¿verdad? Pero quizás porque como no tiene respuesta, a ustedes les puede orientar mejor, ¿no? Listo. Ya. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar dibujando. Yo les voy a hacer ciertas preguntas. Si ustedes pueden, las contestan. Si no, no hay problema. Yo igual les voy a seguir dirigiendo. El ejercicio me dice que tiene un cuadrado y que este cuadrado tiene una diagonal. Ya, me dice, vamos a empezar. Aquí tiene el vector. Tengo otro vector. Tengo otro vector. Ya, una diagonal va hacia arriba. La otra diagonal va hacia abajo. Ya. La condición de este ejercicio es que los lados del cuadrado miden 2 unidades. ¿Ya? Entonces me dice, tiene 2 unidades por aquí, 2 unidades por acá, 2 unidades por acá. ¿Cuál de estos ejercicios, cuál de los dos métodos que ustedes han podido observar en la guía número 1 puede estar plasmado este cuadrado con las diagonales? ¿Qué dicen ustedes? El teorema de Pitágoras. A ver, vamos otra vez. Podemos aplicar el teorema de Pitágoras, pero yo les estoy preguntando a ustedes, ¿cuáles son esos dos métodos que están en la guía número 1? Los dos métodos gráficos para sumar vectores. El método del paralelogramo. Ya, el método del paralelogramo y el otro método, ¿cómo se llama? El método del polígono. Ya, correcto, ¿verdad? Entonces, de esos dos métodos que están planteados para sumar vectores, ¿cuáles de esos dos ustedes creen que se está plasmando en este ejercicio? ¿Qué dicen ustedes? Paralelogramo. Ya. ¿Quién tiene Paralelogramo. otra percepción? Ya. Paralelogramo. Ya. Y si yo digo que no, ¿qué piensan ustedes?
¿Por qué me amparo en esa teoría? Ya. Profe, buenos días, profe. Jóvenes, tranquilos. A ver. Miren, recuerden, vamos a recordar qué características tienen los dos métodos. Ya. El método del polígono dice que los vectores van uno a continuación del otro y que el método del paralelogramo primero parte solo con dos vectores. Después de tener esos dos vectores, yo obtengo una resultante, porque esos dos vectores van a hacer que yo forme un paralelogramo trasladando a esos dos vectores uno al final del otro, ¿verdad? Ya. Entonces, vamos entonces a la siguiente apreciación. Fíjense ustedes, como yo digo, yo me voy a amparar en la teoría de que es polígono, ¿por qué? Ya, vamos a lo siguiente. Este es el inicio, miren, voy a poner este punto rojo y voy a decir, voy a partir de ahí. Voy a partir de este punto, es decir, inicio, fin. 1. Inicio, fin. Correcto, ¿verdad? Inicio, fin. Correcto. Inicio, fin. Correcto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los otros vectores que están dentro del cuadrado, verdad? No están inicio-fin, sino que están en sentido contrario. Pero, recuerden ustedes que eso no es lo realmente importante. Lo realmente importante aquí es que los vamos a trasladar. ¿Sí? Los vamos a trasladar. Entonces, como de aquí ya termina fin, necesitaríamos tener este vector, pero con sentido contrario. Lo que vamos a hacer a continuación es trasladar estos dos vectores para que se cumpla inicio-fin, y poder graficar la resultante. Entonces, simplemente lo que yo hago es trasladar a al final de acá con las mismas características. Yo les decía a los jóvenes de la tutoría anterior que existe un principio llamado de transmisibilidad que permite trasladar a las fuerzas sin perder sus características. ¿Cuáles son sus características? Su magnitud y su dirección. Lo mismo ocurre acá. Bueno, yo tengo una escuadra, pero a veces no puedo trasladar en la pizarra, pero yo trasladaría este mismo vector acá, ¿verdad? Al final del último que he contabilizado, ya tengo a trasladado acá y trasladaría a con las mismas características al final de acá. ¿Ya? Entonces, lo que he hecho es el método del polígono, me han parado, ¿verdad? Lo que he hecho es que estos dos vectores que no están al final uno del otro, entonces yo simplemente los he trasladado de forma. El último, que no está en secuencia, pues ahora sigue en secuencia según las características que están aquí. Entonces, he aplicado el método del polígono. Ustedes saben que para conocer la suma o la resultante de ese método, lo que hago es, obtengo el vector, ¿verdad? Que va desde el inicio de mi primer vector al final de mi último vector. Entonces, eso es lo que he hecho yo, ampararme en esa teoría. ¿Por qué no se cumple lo del paralelogramo? Vamos a suponer que ustedes dicen, profesora, pero aquí se formó un cuadrado. Pero fíjense ustedes cómo se formó. Si este es mi vector número 1 y este es mi vector número 2, que son los vectores iniciales y que su característica es que tenga el punto, perdón, su característica es la característica que no se cumple aquí desde el inicio, la característica para que se dé un
jóvenes, yo les agradezco muchísimo que tengan un vocabulario notable dentro de los chats. Los chats están guardados y lo que menos quisiera es que su vocabulario no sea apto para la tutoría. Entonces, yo sí les agradezco de corazón de que ustedes tengan un vocabulario adecuado en mi clase. ¿Sí? Así que la otra situación es que ustedes les pasan los links a personas que no han agendado y lastimosamente se conectan sin ni siquiera saber de qué o cuál es el interés que tiene la persona. Así que les agradezco, por favor, que no les pasen los links a las personas que no agendan, simplemente a las personas que agendan. O por último, que las agendan al final y que se pueden contactar conmigo y yo les puedo mandar el link. Pero espero que sea la última vez que yo tenga que recibir un chat que no tiene nada que ver. ¿Sí? ¿Ya? Así que, por favor, ¿sí? Merecemos respeto, sobre todo yo, que soy una persona mayor que ustedes. Listo, jóvenes. Entonces, la característica que tenga el método del paralelogramo tiene que ser que si hay dos vectores, vamos a suponer que los dos vectores sean estos dos, este y este, ¿verdad? Pero fíjense ustedes, este vector que está aquí, para empezar a hacer el método del paralelogramo, tiene que estar este otro vector, en el inicio de este primero, ¿ya? O sea, los dos vectores para ser sumados por el método del paralelogramo tienen que estar en el punto inicial, ambos, ¿ya? Y de ahí es que yo traslado finalmente este al final de acá y este al final de acá. ¿Cuál es la resultante de estos dos? De este y de este. La diagonal. Esta es la resultante, pero ¿de qué? ¿De qué vectores? De este y de este. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes ven dos vectores que tienen el mismo punto inicial. ¿Dónde están esos dos vectores? No, ¿verdad? Ustedes no los están viendo. ¿Sí? No los están viendo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ingeniera, por mi lado, todo bien. Ya. Entonces, por eso es que Por les mi lado digo... no hay ninguna pregunta. Ya, entonces, por eso es que yo les estoy diciendo a ustedes, ya, el hecho de que no es este método, o sea, no es el método del paralelogramo que estoy aplicando en este caso, sino el método del polígono, ¿sí? Además, para poder asesorarle en este tema, nosotros también, o también se incluyó dentro de la guía o dentro de la plataforma virtual, se incluyó un objeto de aprendizaje donde ustedes tenían acceso a un video que estaba en YouTube, que se les ponía unas preguntas, pero este video era muy interesante debido a que ustedes podían ver la sumatoria, sobre todo en el método del polígono, porque no planteaba método del paralelogramo. Y ustedes veían que el que daba el video decía, tiene que cumplirse punta cola hasta llegar al final, y si tenemos un vector que no cumple esa condición, entonces lo trasladamos al final del último que sí cumplió y resolvemos, es decir, planteamos la respuesta del inicio hasta el fin. ¿Sí? Listo. Entonces, no se cumplió el método de paralelogramo, lo que está pasando aquí es el método del polígono. Ahora bien,
Ahí nos da una serie de opciones con las respuestas, ¿verdad? Nos dice puede ser 2 unidades, 4 unidades, bueno, hasta tiene raíz, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a averiguar cuál es el valor de este resultante. Entonces ahí sí viene lo que decía antes su compañero. Nosotros vamos a tener que utilizar teorema de Pitágoras. Como ustedes pueden observar, aquí se forma un triángulo, ¿sí? Un triángulo. Entonces, como nosotros necesitamos conocer qué valor tienen estas diagonales de este cuadrado, ¿verdad? Entonces nosotros aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Ya. Entonces, jóvenes, miren lo que tenemos a continuación. ¿Qué datos nosotros poseemos para encontrar a estas hipotenusas, verdad? Porque tenemos aquí un cateto, otro cateto, y tenemos aquí a la hipotenusa, que son valores que desconocemos. Esta, que viene a ser la de acá, y esta, que viene a ser, a ver, vamos a ver. Esta, vamos a ponerlo diferente. ¿Verdad? Tenemos dos y la hipotenusa. Tenemos esta y tenemos la de acá, correcto. ¿Verdad? Con que ustedes pueden resolver, uno de ellos tiene la misma característica ambos, ¿verdad? Entonces, a continuación, lo que nosotros hacemos es conocer ese valor. Tenemos a continuación, utilizamos Pitágoras, tenemos la hipotenusa igual a la raíz de la sumatoria de los dos catetos, ¿verdad? En este caso, esta hipotenusa nos da 4. A ver. Esto nos da 2,82,8, ¿verdad? ¿Ya? Entonces ya tenemos que esto vale 2,82,8 y esto también 2,82,8, ¿verdad? También nosotros conocemos en este caso esta altura, ¿verdad? Que viene siendo el mismo lado de el cuadrado. Entonces, en este caso que nosotros necesitamos conocer esta parte, bueno, aquí no se ve tan simétrico, pero en realidad esta parte que está aquí es igual a la que está acá, ¿verdad? Con que haga uno de ellos, yo ya tengo la respuesta, lo sumo o lo multiplico por 2. Entonces, yo tengo aquí a continuación los datos de este triángulo, ¿verdad? 2,82,8, 2, y sé que este conozco. Entonces, utilizo teorema de Pitágoras. Sé que para conocer el cateto es igual a la raíz de la hipotenusa elevada al cuadrado menos el otro cateto elevado al cuadrado.
¿verdad? Entonces, esta respuesta, si ustedes la verifican, entonces tenemos, oh, perdón. Si no me equivoco, es 1.99, ingeniero. Sí, les da 2. Les da 2 si ustedes utilizan todos los decimales, les da 2. Les da 2. Entonces, si tenemos 2 aquí, 2 aquí y 2 aquí, finalmente la resultante va a ser igual a 4 unidades. Y tenemos esa respuesta dentro de las opciones que nos plasma el ejercicio. Entonces, a lo que les quiero decir es que a veces los ejercicios no siempre tienen directamente la respuesta, sino que ustedes tienen que encontrarla. Por ejemplo, en esto no se cumplía que siempre iba a ser un vector tras de otro, pero que aquí estamos aplicando para sumar o para encontrar la resultante, que es lo mismo, estamos aplicando el método del polígono. Entonces, ¿qué se sugiere? Que usted aplique el método del polígono cuando tenga muchos vectores que sumar, es decir, uno a continuación del otro. Y cuando usted quiera aplicar el método del paralelogramo, simplemente cuando no tenga muchos vectores, 2, 3, máximo 4. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta en la guía al final, hay un ejercicio que tiene 3 vectores. Entonces, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer cuando utiliza el método del paralelogramo? Sumar 2, encuentra la resultante de esos 2, y después con esa resultante que viene a sustituir a esos 2 vectores, ya se queda solo la resultante, tiene que aplicar o tiene que colocar el tercer vector en el inicio. ¿Sí? En el inicio. Entonces, si yo lo hago a mano alzada, por ejemplo, si yo tengo un vector aquí A y un vector B, y le aplico el método del paralelogramo, sé que este vector B se trasladará acá y el vector A se traslada acá, obtendré una resultante, ¿ya? Y luego, con un tercer vector que también esté planteado en el ejercicio, vamos a suponer que sea uno aquí, el vector C. Entonces, con esta resultante obtenida, yo voy a tener que colocar acá a la resultante y aquí al vector C, y obtener la resultante de los 3 vectores partiendo desde aquí hasta donde se encuentran. Entonces, esta es la resultante final, la resultante que suma los 3 vectores mediante el método del paralelogramo. ¿Sí? Mediante el método del paralelogramo. Entonces, aquí ustedes ven que es un poco más largo el procedimiento que yo tenga a continuación, para poder realizar este método. Entonces es más largo. En cambio, si ustedes hacen por el método del polígono, uno tras de otro, entonces voy a obtener esta misma resultante, pero esta resultante va a tomarse un poco más largo el procedimiento, ¿verdad? Va a tomarse un poco más largo el procedimiento. Entonces, por eso la recomendación es como cuando son muchos vectores, poderlo hacer mediante el método del polígono, ¿sí? Y, obviamente, cualquiera de los 2 métodos que usted aplique para poder resolver o encontrar la resultante, tiene que ser el mismo valor. O tiene, como es un método gráfico, tiene que ser parecido su respuesta. ¿Sí? Tiene que ser parecida a su respuesta. ¿No? Porque no vamos a tener con exactitud 8.4 unidades. Puede ser que en uno salga 8.4, un 8.5, pero sí tiene que ser muy parecida a su respuesta. Con cualquiera de los 2 métodos, porque finalmente lo que andamos buscando es encontrar la resultante. Entonces, si ustedes tengan duda con respecto a esto que realicé o cómo lo realicé, si tienen dudas me avisan. Si no, para plantearles otros ejercicios a resolver
con los dos métodos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? Me avisan, por favor. Si se acaba la sesión, se incluyen con el mismo link. Se vuelven a conectar con el mismo link si no hemos terminado lo que estábamos haciendo, ¿no? ¿Ya? Entonces, por favor, me indican. Ya, entonces vamos con otros ejercicios. ¿Ya? ¿Cuáles son los ejercicios que ahora les voy a plantear? Les voy a plantear los que quedaron en el objeto de aprendizaje, la tarea que quedó en el objeto de aprendizaje, para ustedes mostrarles, para mostrarles respecto a la teoría que nosotros vemos con los vectores. Vamos a borrar esto. Ya, también lo podemos hacer, Miren, les voy a explicar lo del objeto del aprendizaje, ese ejercicio, porque me parece interesante. Ahí están los dos métodos, no unidos, están por separado, pero nos puede dar una idea y después podemos hacer rápidamente uno que tenga los dos métodos. ¿Ok? Ya. Entonces les voy a compartir de qué se trata para que ustedes tengan una idea cuáles son los ejercicios que vamos a hacer. ¿Verdad? ¿Ya? Entonces, si ustedes... Ya. Ustedes vieron esto, ¿verdad? Esto se planteó como una tarea al finalizar el objeto de aprendizaje. Es bueno que lo revisen. ¿Saben qué? Es bueno que lo revisen, a pesar de que la teoría es la misma de la guía. O sea, se la dejo para las personas que tienen la facilidad de conectarse mucho más tiempo, el objeto, y también la guía sirve para las personas igual que solo bajan el documento y lo revisan, ¿no? Listo. Entonces, miren ustedes. Nosotros tenemos a continuación, realizar las siguientes actividades utilizando el criterio de la guía 1, ¿verdad? Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer siempre que grafiquemos vectores es colocarlo dentro de un plano cartesiano. O en este caso, o también como ciertos lo conocen, en los ejes X y Y, ¿sí? En el plano. Yo grafico a continuación. Listo. Y voy a continuación a explicar tanto la teoría como la práctica. ¿Sí? Si ustedes ven a continuación, el ejercicio no está planteando ningún valor para nosotros poder encontrar esa resultante, pero nos dice que necesitamos encontrar A más B más C, ¿verdad? La suma de esos vectores, que finalmente es la resultante. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a entrar un poco con la teoría. Primero, ¿qué debe poseer un vector? ¿Qué dicen ustedes? Voy a dejar de compartir un momento. ¿Qué característica debe tener un vector? ¿Qué dicen ustedes? Dirección. Ya, debe tener dirección. ¿Qué otra cosa más debe tener? Bueno, dice Anthony. Módulo, correcto. Es decir, magnitud y dirección. Ahora bien, debemos saber de qué se trata ambas cosas, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del módulo o de la dirección, nosotros estamos hablando de qué cosa en este caso de vectores. Estamos hablando de la longitud del vector, ¿verdad? Si tiene 2 unidades, si tiene 3 unidades, si tiene 4 unidades. Porque estamos hablando en este caso de vectores, ¿verdad? Y cuando se trata de la dirección, ¿cómo identificamos esa dirección del vector? ¿Qué dicen ustedes?
¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo yo sé, a ver, esta es la dirección del vector? ¿O cómo yo me guío esa dirección? No, ya. Entonces, ustedes recordarán que en parte de la guía, cuando habla de la dirección, está hablando de un ángulo. Pero este ángulo tiene que cumplir características para ser la dirección del vector. Entonces, ¿qué es lo que necesita este ángulo? Necesita empezar o iniciar en un eje fijo, ¿verdad? Y si ustedes ven, por esto es que es importante, por eso es que es importante graficar a los vectores o a las fuerzas con estos ejes, porque son los ejes fijos que nosotros utilizamos, ¿verdad? Entonces, cuando yo quiera graficar un vector, tiene que tener ambas características, ¿verdad? Tiene que tener ambas características. Si ustedes se fijaron al momento de compartir, bueno, ya mismo se concluye esta sesión, si se fijaron, el vector A está ubicado en esta parte, está ubicado entre los ejes X positivo y Y negativo, ¿sí? Como yo no tengo ningún valor hasta ahora, yo le voy a colocar un valor arbitrariamente, porque necesito conocer al menos dónde va a estar ubicada mi resultante, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué necesito? Necesito un graduador y una regla, ¿sí? Para poder graficar. Entonces, en este caso,